Hola y bienvenida a Mama Tribu. Este es un episodio muy especial porque tengo unas invitadas en las que vamos a conversar un tema muy poco hablado, pero muy necesitado para todas las mamás que están en gestación y que pronto van a tener en sus brazos a sus bebés. En esta ocasión vamos a hablar acerca del parto respetado y está conmigo Ana María Tamayo y Natalie Bolívar, que hace parte de un colectivo que se llama Colectivo Renacer. Chicas, voy a dejar que ustedes mismas se presenten para que conozcan un poquito más de ustedes, qué hacen, de quién son mamás y cómo llegaron a ser parte de este colectivo. Listo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana María Tamayo Jaramillo. Mi profesión es abogada. Soy mamá, es uno de mis roles, de Joaquín, un bebé, un niño, ya no es un bebé, un niño de 2 años. Hago parte del colectivo desde hace 2 años aproximadamente. Soy voluntaria y lideresa en la parte jurídica. Uno de los motivos por los cuales llegué al colectivo fue mi experiencia de parto. Tuve a mi hijo en una de las clínicas pues, reconocidas de Medellín para tener partos. Fue un parto con violencia obstétrica y a raíz de eso conocí una red de mamás y una de ellas me recomendó ingresar al colectivo como voluntaria. Entonces, desde ahí estoy haciendo labor y desde ahí estoy prestando servicios a mamás gestantes y a mamás también que se encuentran en posparto. Dale, Ana María. Cuéntanos, Natalie, ¿quién eres tú? ¿De quién eres mamá? ¿Qué haces? ¿Cómo ingresaste? Bueno, buena noche o no sé en qué hora del día vayan a escuchar este podcast, pero saludo con mucho amor a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Natalie Bolívar, yo soy psicóloga con enfoque en salud mental perinatal y como en todos los procesos de la mujer. También me formé como doula, acompaño a mamás y familias en gestación y durante todo el periodo perinatal. Soy la mamá de Gabriel, de casi 4 años, y mamá también de unos bebés estrella en el cielo. Y bueno, llegué al colectivo Renacer también a partir de muchas preguntas de mi propia experiencia del gestar, del parir, de la forma en que parimos, de las cosas que atravesamos cuando caminamos un parto hospitalario, ¿cierto? De todo lo que llega a partir de eso. Entonces, bueno, me vinculé al colectivo hace más o menos un año y haciendo labor desde la psicología, desde el acompañamiento perinatal, desde también mis saberes y conocimientos como dula y guardiana de la vida. Y aquí vamos. Bueno, chicas, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Y bueno, sin dar más rodeos, queremos conversar y quiero de verdad que hablemos acerca de qué es esto de tener un parto respetado, porque a veces confundimos mucho de tener un parto respetado a un parto humanizado, a tener un parto en casa. Entonces, vayamos como por lo básico, ¿qué es tener un parto respetado? Bueno, Ujú. un parto respetado se basa en unos lineamientos legales y humanistas de los derechos que tiene una mamá gestante en su trabajo de parto y en su posparto y por consiguiente el recién nacido, esos derechos que también tiene el recién nacido, para tomar decisiones libres, conscientes e informadas en su trabajo de parto y durante su posparto, para poder tener unas garantías mínimas, que no se ejerza sobre ella presiones, violencias, discriminaciones o procedimientos médicos que le puedan generar un daño a ella a largo plazo y a corto plazo y también al bebé que está por nacer. Entonces, un parto respetado es ese parto que se va a generar en un marco legal con unas garantías mínimas para que la mamá pueda estar bien y para que esa mamá pueda tomar unas decisiones libres que le permitan sentirse cómoda con ese momento y ese instante que es muy importante
para la familia, no solamente para la mamá, sino también cuando está con su pareja, eh, ahí acompañada a su núcleo familiar cercano y también pues para su hijo recién nacido. Se diferencia de el parto en casa porque eso lo confunden demasiado. Ujú. Es que el parto en casa se relaciona, se tiene una idea de que es como la idea está idealizada, de ese es el parto perfecto, así es como se debe parir, y obviamente las cosas han cambiado, eso era hace un tiempo y muchas mamás están tratando de retomar esa costumbre y esa tradición, pero no tienen nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque este parto humanizado se desarrolla mediante la ley, es como en el marco hospitalario, ¿si me hago entender? Cuando la mamá se encuentra en un hospital o en una clínica o en un lugar donde está siendo atendida por personal médico, mientras que en tu casa estás acompañada por una partera, por un médico, por tu familia, es un ambiente más cálido, más acogedor, más íntimo. Entonces, este parto respetado es para poderlo desarrollar de una manera armoniosa en el marco hospitalario y de servicios médicos. Ok, entonces tenemos que tener claro que solamente tiene que ser en una clínica o en un hospital. En la casa, pues obviamente ya nosotros tenemos nuestro Mm, parto respetado, a nuestro ritmo, a nuestras sensaciones. Entonces, por ende, por tener en nuestro espacio como íntimo, ya es respetado, ¿no? correcto. Ujú. Y Se da de una manera diferente a lo que se presenta en un hospital generalmente. Natalie, y de parte de como en el tema de la psicología, cómo esto da como una sensación de tranquilidad, el tema del parto respetado, como saberlo, como integrarlo dentro de uno. Es importante que las mamás y las familias nos informemos en los derechos respecto a los derechos que tenemos en el nacimiento y en el posparto, porque esto, sin duda, o sea, el estar informados, el estar educados nos empodera también como para tener esa, digamos, entre comillas, esa posibilidad de exigir las cosas a las que podemos acceder durante este periodo, ¿cierto? Y no solamente nos empodera, sino que también nos permite la posibilidad de evitar un montón de, digamos, consecuencias a nivel emocional, a nivel psicoemocional, relacionadas con la violencia obstétrica, ¿cierto? Porque realmente el tema es que cuando no tenemos un parto respetado, cuando parimos en condiciones que no son las más, digamos, las más humanizadas, ¿cierto? Entonces llegan a través de todas esas experiencias situaciones de salud mental que no solamente impactan a la mamá, sino que también afectan al bebé y afectan el núcleo familiar. ¿Como cuáles? Cuéntanos, ¿qué podrían hacer así como algunos ejemplos que puedan darle claridad a las mamás en esos momentos donde uno está más vulnerable, ¿no? Claro, es que sin duda, a ver, digamos que la gestación y el parto son momentos de alta vulnerabilidad emocional porque hay muchos procesos neuropsíquicos, ¿cierto?, que se están transformando en nosotras, que son procesos que se están dando y que nos hacen muchísimo más vulnerables y más permeables a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, el estar con esta permeabilidad emocional, que ya sabemos, o quiero contarles también de un fenómeno que se llama matrescencia, que es que hay unos cambios neurocerebrales que hacen que la mujer cambie la forma de su cerebro, el peso de su cerebro, de su materia gris, y la forma de comportarse, sus intereses, pues hay cambios como en todas las esferas de la vida, en todas las dimensiones fisiológicas, neurológicas, psíquicas. Este cambio nos hace sin duda estar más vulnerables, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, cuando somos violentadas durante el parto, podemos desarrollar un síndrome de estrés postraumático relacionado con que, por ejemplo, me hicieron un tacto o una ruptura de membranas no consentido, fue algo demasiado traumático para mí, y yo desarrollo, por ejemplo, una incapacidad para vincularme sexualmente con mi pareja posterior al nacimiento de mi bebé, ¿cierto? Porque quedo con un trauma ahí que no resuelvo, una cosa que no entiendo, que me cuesta.
y que a largo plazo va a desarrollar en mí pues un montón de situaciones que tengo que intervenir para poder superar. Puede desarrollarse, por ejemplo, casos de depresión postparto, o sea, hay muchas situaciones de salud mental que se pueden desencadenar cuando hemos sido víctimas de violencia obstétrica, de humillación por parte del personal médico, de ridiculización, de Ujú, infantilización, ¿cierto? Que no somos escuchadas, que no somos digamos, no somos informadas de manera respetuosa respecto a los procedimientos que nos van a hacer, que no somos consentidas, pues consentidas en relación a que no nos consienten o no nos preguntan respecto a lo que nos van a hacer, medicalización innecesaria, intervenciones innecesarias. Todo esto, estas situaciones nos pueden llevar a desarrollar un tema de salud mental posterior. ¿Y qué pasa? Generalmente la violencia obstétrica está muy relacionada, muy vinculada con el tema de la diada, pues mamá y bebé. O sea, si hay afectación en la mamá, definitivamente hay una afectación en la bebé. Entonces, por ejemplo, en el bebé. Por ejemplo, una mamá es separada de su bebé al momento de nacer sin explicaciones, o sea, se llevan el bebé de una forma innecesaria, lo limpian, ujú. no le preguntan a mamá si está de acuerdo, lo pesan, o sea, le hacen un montón de cosas cuando mamá, cuando bebé al nacer lo único que necesita es el pecho materno, ¿cierto? Ese Sí. contacto piel a piel inmediato. Entonces, ¿qué hace? Esto genera rupturas demasiado delicadas en relación a la relación de mamá y bebé, ¿cierto? La construcción de ese vínculo de la diada mamá y bebé en relación a la lactancia, ¿cierto? Y al éxito que puede haber en esa lactancia, en relación a la adaptación de ese bebé al ambiente extrauterino, ¿cierto? Que se da de manera inmediata posterior al nacimiento. Entonces, son muchísimas las variables que se intervienen cuando hay situaciones de violencia obstétrica, no solo relacionadas con la salud fisiológica, sino también con la salud mental de la mamá y la familia. Chicas, ¿y cómo nosotras podemos hacer exigir, Ana María, qué herramientas podemos tener nosotros que debemos de verdad conocer y tener a la mano para nosotras poder exigir tener un parto respetado dentro de las instituciones? Bueno, mira, esta ley de parto humanizado, que es la 2244 del 2022, nos da a las familias gestantes dos herramientas que son muy importantes, que es el derecho de petición y Ujú, el plan de parto. Muchas personas lo confunden, son dos figuras diferentes, ¿cierto? ok. El derecho de petición es esa solicitud formal que tú le haces a la institución médica, a la IPS, cuando estás pues afiliada a una EPS, con las que tiene convenio esa EPS y te dice, bueno, acá puedes tener tu parto. Entonces tú decides en cuáles puedes tener la opción de querer tener tu bebé. A esas instituciones les envías aproximadamente a partir de la semana 32 de gestación tu derecho de petición en conjunto con el plan de parto. Entonces, en el derecho de petición, expresas el marco legal y la solicitud de tener un parto respetado y un acompañante y que se te respeten tus derechos como mamá gestante y en tu proceso de parto. Pero eso es para Ya las en el plan, clínicas. ¿Esos son para las sí, clínicas o para las EPS? no, Para las para las clínicas. clínicas, Ok. exactamente. Ya en conjunto con tu derecho de petición, anexas tu plan de parto, que es una comunicación abierta, libre, o sea, eso no tiene un formato, a diferencia del derecho de petición, que sí tiene una estructura porque está regulado por la ley. Tú puedes escribir como una carta abierta expresándole a la institución médica eh, cómo deseas que sea tu parto. Si hay un procedimiento médico que no deseas, que se te informe con previo aviso los procedimientos que se te vayan a practicar y a realizar, colocas el nombre de tu acompañante, si es el papá o pues si eres pareja del mismo sexo que entre tu pareja, o es tu mamá o que entre una dula o que en caso de que uno no pueda entre el otro, el libre movimiento durante el parto, el monitoreo fetal que no te impida la libre movilidad, el acceso a alimentos y a bebidas,
o si quieres analgésicos para el dolor, o si me hago entender, o sea, incluso puedes pedir la placenta en ese plan de parto. Puedes incluir la solicitud de la placenta, que muchas veces se hace pues como por motivos de creencias espirituales que tú tienes con respecto al uso y a la importancia que tiene este órgano. Ujú, Entonces, puedes usar estos dos mecanismos siendo consciente de que son diferentes, o sea, no confundir derecho de petición con plan de parto. Y el plan de parto lo puedes hacer como tú lo sientas y pidiendo lo que tú sientas, siempre y cuando sea posible, sea legal, no vaya pues tampoco a sobrepasar los límites de muchas cosas, pues porque también tenemos que tener conciencia de que el personal médico está para apoyar ese parto y que van a haber situaciones médicas que a veces se van a salir de control y que pues no se va a poder hacer como uno lo dice al pie de la letra, lo solicitó. ujú, Entonces, esas son las dos herramientas y esas son las diferencias. Es súper importante presentarlas, ambas, ¿cierto? Porque eso va a generar un precedente de que tú ujú, sí le solicitaste a la institución médica ese respeto de tus derechos, en especial lo mínimo es que puedas estar con un acompañante durante todo el proceso. Si me hago entender, entonces esto va a generar un precedente de que la mamá sí hizo uso debido del ejercicio del derecho que le está dando la ley en Colombia para poder propender por ese parto respetado. pero vamos a ser claras, o sea, la realidad en el país es que aquí muy poco se cumple esta ley, No, muy aquí poco. muy poco es que te van a respetar tus deseos, tus anhelos y que te van a Sí, mira. decir, sí, eso es lo que te quiero preguntar, o sea, ¿qué pasa cuando a ti te dicen, no, yo no te voy a cumplir nada de eso, lo que tú dices, tú estás loquita, tú estás soñando, aquí lo que se va a hacer es lo que yo digo? ¿Cómo hace uno ahí para poner sus deseos Bueno. o decir? Hay una situación compleja y es que ya varias instituciones médicas han expresado su preocupación ante la ley de parto respetado porque dicen que no tienen la infraestructura ni los recursos para poder ujú. atender los partos de manera humanizada como las mamás y la ley lo tienen estipulado. Anda. Eh, Obviamente, para ellos los partos no son un negocio lucrativo. Pasó un fenómeno y es que a raíz de la pandemia y la pospandemia, las instituciones médicas empezaron en un declive con las camillas para maternas y con las incubadoras y espacios para los neonatos y recién nacidos, con la justificante de que es que esos espacios se necesitaban para las personas con COVID. Ya esto pasó y la situación se está agudizando. Esto ha generado que muchas familias tomen decisiones de no tener hijos o de reducir la cantidad a un hijo. Entonces, por ejemplo, en Antioquia ha decrecido la tasa de natalidad y cuando se presentan estos derechos de petición y estos planes de partos, obviamente, pues la institución no te va a decir, mira, está loquita. No, ellos lo que hacen es que dan unas respuestas sutiles. Entonces, por ejemplo, te Ujú, dicen, mira, con respecto al acompañante, tiene que hacer un curso que da la clínica y cuesta 200, 300.000 pesos, No te ¿cierto? creo. Sí, hay ujú, clínicas que lo piden. O te ujú. dicen, sí, mamá, trataremos de acogernos a lo que dice la ley, aún así, por la situación actual, con los recursos económicos y la situación con los servicios médicos, no podemos garantizar al 100%. O sea, te dicen como que sí, te aceptamos tu plan de parto, pero ten en cuenta de que existen situaciones que nos pueden generar imposibilidad para cumplirlo a cabalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, contestan discretamente como sí te lo aceptamos, pero te tienes que de alguna manera acomodar pues como a lo que está sucediendo y el acompañante, hay instituciones que pues no debo nombrar en el podcast, pero sí han dado respuestas
no lo del curso, sino como de, no, nosotros por situaciones de espacio solamente te podemos permitir el acompañante hasta el expulsivo o hasta cierta etapa de tu parto, de tu trabajo de parto. O sea, ellos responden así. Entonces, si tú estás con una una EPS y no una prepagada, Ujú, tus opciones para elegir son más reducidas. Y claro. obviamente hay clínicas donde ya las mamás sabemos que tener los hijos es complejo, entonces nos da miedo ir a esas clínicas. Entonces, ¿qué hacen las mamás? Como, bueno, lo presenté, entonces intentémoslo en esta clínica. O sea, o hacen el curso y lo pagan. eh, Hay mamás que han intentado tutelar lo del curso pago, pero obviamente, pues, ¿qué les van a decir? Sí, es un derecho que tú tienes, la clínica no te lo está negando, pero son políticas que tiene internas la clínica. Entonces, ahí se entra en una zona compleja y oscura porque no todas las familias van a tener los recursos para pagar estos cursos cuando se los piden. Obviamente, no en todos los lugares se los piden, entonces es complejo. Yo siempre he dicho como abogada y es que la gente se siente muy feliz de que existan muchas leyes en Colombia. Y desde la parte legal, se los digo, cuando un país tiene muchas leyes, quiere decir que el sistema no está funcionando de la mejor manera. Así es. Porque Ujú. o sea, tú tienes unos derechos y si existe una ley es porque están existiendo violaciones graves Ujú. y muy reiterativas a un derecho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mismo sistema y, y los representantes a la Cámara y al Senado? ¿No? Creamos una ley para proteger. Entonces, el solo hecho de que exista una ley de parto humanizado quiere decir que en Colombia se viola este derecho. O sea, si se tuvo que acudir a una ley para poderle garantizar a la familia un parto humanizado es porque existen graves violaciones a ese derecho, si no, no existiría, la gente no lo tendría que solicitar. Entonces, eso es lo que sucede. Hay mamás que se desaniman, pero siempre desde el colectivo y desde el ejercicio de la profesión les digo, hagan el ejercicio así, no se les cumplan las expectativas al 100% porque es muy difícil, háganlo, porque de alguna manera es decirle a las instituciones médicas, estamos informadas y por favor entonces pónganse las pilas para poder cumplir con lo mínimo, porque es que ni siquiera es pedir cosas absurdas o salidas de Es lo contexto, o mínimo, sea, exacto. Ujú. sí, el solo hecho de decir, quiero estar acompañada, no estar sola, o sea, de verdad que a mí solamente me dejaron tener acompañante hasta cierta parte, ya en el expulsivo me tocó sola y fue una experiencia tenaz. O sea, abandono total. El médico no me quiso ayudar, la enfermera no me quiso ayudar. En una camilla de urgencia, ni siquiera me pusieron en una camilla de parto pujando sola, sosteniéndome la rodilla yo sola, Ay, no. o sea, yo estaba cansada, gracias a Dios mi hijo supo escuchar a su mamá y le dije, necesito que me ayudes y ahí mismo nació, Ay, qué pero hermoso. imagínate una mamá, o sea, en una situación delicada, una situación peor, Sí. estar en algo así sola, o sea... No, y que estén solas hace que las puedan tratar peor, con más indiferencia. En cambio, cuando hay alguien, ellos se van a poner más las pilas porque hay testigos. Total. Entonces, Y eso es de que les quería preguntar a ustedes, cómo, bueno, por ejemplo, si ya yo no llevé mi plan de parto, no lo presenté antes, ¿cómo yo puedo exigir por lo menos esos mínimos derechos estando en la clínica? Yo sé que de pronto habrá algunas mamás en los que digan, se pondrán a pelear, a discutir, pero o sea, uno en ese momento está muy vulnerable, muy ida, muy en el mundo mamá, tratando de escuchar a su cuerpo, todo lo demás. ¿Cómo hace uno, o sea, cede esa pelea hacia al familiar o uno dice, se pone, qué puede hacer uno ahí en ese momento, chicas? eso es muy complejo porque es que para eso, como la ley te da la opción de presentar a partir de la semana 32 esas herramientas,
la clínica te va a decir, es que usted no presentó el plan de parto. Entonces, ¿qué se podría hacer? En ese momento, pedirle a la institución si alguien está con una dula, con el acompañante, que bajo a la luz de esta ley, que por lo menos le dejen entrar el acompañante, si me hago entender. Pero la clínica te va a decir, no lo presentaste a tiempo, no tenemos los datos del acompañante. Obviamente puede que suceda que te digan, hágale, sí, lo vamos a dejar entrar. Pero por eso es la importancia de informarse, porque es que si tú no presentas tu plan de parto y tu derecho de petición, es una excusa más para ellos en ese momento y ellos están muy saturados, prestando servicios muy saturados porque están, o sea, están saturados, el sistema está muy Sobrepoblados. saturado. Exactamente, ellos están cansados, ofuscados, irritables, son muchas mamás. Entonces, eso va a complicar el asunto. Tú puedes decirle con suerte a alguien como que ve, conseguir un abogado, una abogada que vaya ya a la clínica y hable, si me hago entender, o que se logre como acceder como a que te respeten ese derecho, pero la idea es hacerlo en el tiempo mínimo que dice la ley que es, o sea, hasta casi tu parto o a partir de la semana 32 y tratar de hacerlo para poderte blindar más y que ellos no vayan a salir con excusas. Ujú, Vale. total. Natalie, y a ti te quería preguntar, ¿qué herramientas nosotros le podemos dar a esas mamás como para que tengan esa fortaleza emocional, tanto para ellas como para sus familiares en ese momento? Como vuelvo y repito, estamos tan vulnerables, em, que de pronto nos dejan solas. Les pregunto porque en mi caso yo no viví esa experiencia de parir en clínica, porque yo lo estuve en casa, pero ustedes que sí tuvieron esa experiencia, ¿qué les pueden comentar? Bien, Sharon, mira, yo creo que esto es una situación muy compleja porque todos los universos son diferentes, ¿cierto? Habrá mamás que te digan, yo en ese momento me empoderé, me emberraqué y les canté la tabla a todos, o sea, exigí mis derechos, aun cuando estaba con el dolor, con las contracciones, con toda la situación, pero habrá mamás que te digan, estaba completamente vulnerable, no podía pensar del dolor, estaba en planeta parto, o sea, no pude hacer nada, estuve completamente expuesta. ¿Cierto? Ujú, Entonces, ¿qué podemos hacer desde la psicología, desde el acompañamiento como guardianas del nacimiento, como personas que acompañamos la vida? Es educar en todo el tema de la perinatalidad, en todos los procesos que se viven, en todas las posibles situaciones que se pueden presentar en el ambiente intrahospitalario, educar en que las mujeres sepamos de qué se trata la ley, cuáles son nuestros derechos y cuándo podemos decir no, esto no está bien, porque es que una cosa muy compleja del sistema médico es que, digamos que el sistema médico nos llena de miedo, ¿cierto? Casi que nos obligan a sentir a todo lo que ellos proponen como intervenciones necesarias con la excusa de que es que si tú no estás de acuerdo, entonces tú te vas a ser responsable de lo que pase con tu parto y con tu bebé, ¿cierto? Porque es que si te pones difícil, si te pones grosera, si te pones complicada o a negarte, entonces tú vas a ser la responsable de lo que pase con tu bebé porque vas a tener que firmar para decir que nosotros no somos responsables. Y eso, y eso es bien complejo, ¿cierto? Entonces, bueno, no, lo primero es como acompañar en la educación y también empoderar a los papás, porque las mamás puede que claro. estemos en planeta parto, pero papá es quien acompaña, quien está pendiente, quien tiene que hablar, quien debería tener como la voz para poder en ese momento en que la mamá no tiene la capacidad, hacerse cargo. Ok. ¿Y en qué cosas nosotras podemos decir como no, no quiero que tú me hagas esto, no quiero em, que accedas a esto? ¿Qué cosas, chicas, que ustedes saben, que tuvieron la experiencia, que, exacto, que podamos decir que no y que ellos tienen que respetarlo? Ujú. Mira, por ejemplo, yo voy a mencionar algunas y Anita, ahorita que conoce mejor la ley, puede complementar. Por ejemplo, Sharon, a veces nos hacen excesiva cantidad de tactos, nos hacen rompimiento de membranas a través de un tacto que es algo completamente doloroso porque nos dicen te voy a hacer una ayudita
Y todos esos procesos solamente tienen un fin y es acelerar el proceso de parto que debería darse de manera natural. O sea, es que lo fisiológico y lo orgánico y lo natural está perfectamente diseñado para que en unos tiempos normales vaya avanzando de una manera normal. Pero entonces no, nos ponen oxitocina sintética. Nosotros podríamos decir, si no hay un riesgo real de que algo pueda pasar con mamá o con bebé, no hay necesidad de hacer una, pues como acelerar el parto, pues de manera medicalizada. Bueno, mira, el rasurado vaginal también Anda, Sí. está, también se puede solicitar que no se practique. También se puede Ujú. solicitar la episiotomía, que es la incisión que te hacen como para que el bebé le pase mejor la cabeza. Ya hay estudios que Dios. dicen que eso no es necesario. Ujú. ¿Qué más se puede solicitar? Por ejemplo, puedes solicitar que no te coloquen epidural o analgésicos para el dolor, que lo vas a hacer sin eso o que quieres utilizar otras técnicas, pues si la clínica las tiene, las autoriza. O puedes solicitar que incluso no se te suministre eso hasta cierto momento del parto. Si me hago entender, cuando estés ya en 9 o en 8 de Sí. dilatación. También se puede pedir que no te obliguen al monitoreo fetal inmóvil, a que no tienes que comer o tomar hasta ciertas horas y también puedes solicitar que no se te impida el movimiento libre. Entonces eso sería como parte de los procedimientos que se pueden como restringir y la aplicación también de oxitocina sintética, como decía Natalie. Bueno, súper importante conocer estas cosas a las que podemos decir que no. Y Ana, tú nos estabas comentando, bueno, en una reunión que tuvimos previa, que también existe el tema de cesárea respetada y humanizada. Cuéntanos un poco acerca de eso, porque la verdad no tenía ni idea que eso existía. Bueno, sí, no solamente es parto humanizado por vía vaginal, sino también cesárea. Entonces, si una mamá tiene cesárea programada, puede presentar derecho de petición y plan de parto solicitando esa cesárea humanizada, que consiste en tener acompañante, también movimiento libre, pues porque uno antes de la preparación pues se puede mover, puede solicitar que le coloquen, a no ser que médicamente suceda algo y deban pues como tener mamá y bebé apartados, su bebé en el pecho. O sea, ese contacto que Natalie lo conoce pues más desde la parte profesional y técnica, desde su saber, de cuando el bebé está con su mamá piel con piel, contacto piel con piel, la hora dorada, que esté el papá o esté el acompañante de su preferencia, que se le trate dignamente. También puede solicitar que le entreguen la placenta si así lo desea, que se le informe qué se está haciendo. O sea, la cesárea también está dentro del parto humanizado para que las mamás lo tengan en cuenta y no piensen que porque es cesárea, entonces no pueden hacer uso de esta herramienta. También pueden Ujú. hacer uso de esa herramienta, incluso la ley habla acerca de la cesárea humanizada. Bueno, súper importante saber eso porque a veces pensamos y que, bueno, algunas piensan que de pronto tener cesárea es como la vía fácil, mientras que otras piensan que tener cesárea es como lo peor que hay en el mundo, que la gente, las mujeres ya no quieren parir, no sé qué, ta, ta, ta. Pero que al final yo creo que también hay como una dualidad porque entiendo que el sistema de salud está un poco saturado, que es mucho más rápido tener cesáreas y que no respetan también como el proceso de tener nuestro tiempo, nuestro espacio para que el cuerpo haga lo suyo y pueda parir cuando uno tenga que parir. Entonces Ujú. llega eso también de como esa falta de respeto, esa manipulación emocional. Natalie, ¿eso cómo afecta a uno y cómo uno puede poner los límites a, a los profesionales de la salud en este caso? Bien, es que sin duda todo el tema, a ver, parir es un evento
como que nos fragmenta la vida en dos, ¿cierto? Hay un antes y un después y quizá puede convertirse en el evento más trascendental en la vida de una mujer. En ese orden de ideas, parir es una experiencia que implica muchísimos sentimientos y sensaciones y entre otras muchas cosas, mucho miedo, ¿cierto? Porque además nos han vendido muchísimo miedo en relación al parto, en relación a nuestra capacidad o incapacidad para traer a nuestros hijos al mundo, ¿cierto? En relación a la capacidad de nuestros bebés para nacer, de nuestros cuerpos, de nuestros tiempos, de nuestra fisiología. Y en ese orden de ideas, entonces, parir es un evento que nos da mucho miedo, porque a través de la historia nos han vendido pues como el parto instrumentalizado e intervenido como el parto ideal, ¿cierto? Como el más seguro, como que en el hospital es más seguro. Sin embargo, es importante, yo creo que leer sobre la historia y escuchar, por ejemplo, podcasts pues relatos de mujeres, de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de la forma en que parían. O sea, es que el parto es algo completamente natural, es un evento fisiológico que no requiere intervenciones si se da de manera natural y si se da en los tiempos que necesita. Entonces, poder escuchar la experiencia de otras mujeres que llevan, son 7.500, si no estoy mal con las cifras, 7.500 generaciones que hemos parido de manera natural desde que tenemos esta fisiología humana. Ujú, Es muchísimo, o sea, son 7.500 generaciones que nacieron no en un hospital, que nacieron en claro. casa, que nacieron con matronas, con parteras, en partos pues como autogestionados, ¿cierto? Entonces, es recordarnos nuestra fuerza, nuestra capacidad para parir, la naturaleza de nuestro cuerpo y educarnos y leer de la historia que ha sido del parto, que ha sido de las parteras y de toda esa sabiduría que nos pueden otorgar y ofrecer. Bueno, yo tuve la oportunidad, les cuento un poco de tener como un proceso con una dula, en donde, Ujú, bueno, ella también me ayudó mucho a empoderarme. Ella se llama Paula Rodríguez, está aquí en Barranquilla. Y yo me acuerdo que dentro de mis mantras era como mi cuerpo es sabio y perfecto, yo sé lo que hago, Samantha, mi hija, sabe lo que hace, ella es sabia y perfecta. Y eso me lo decía yo en todo el momento del parto como para darme poder y sacar esos miedos de la mente que a veces lo hunden a uno. Dice como que tú no puedes, no lo vas a lograr, vas a hacer sufrir a tu bebé, etcétera. Aquí yo estuve haciendo un ejercicio muy interesante dentro de las redes sociales y les preguntaba a las personas que conocía que si sabían algo acerca del parto respetado y muchas me decían que no. ujú, Unas me preguntaban por qué no se hace el debido proceso en las clínicas y me comentó su caso, se los quiero compartir. Me ujú, hicieron unas embarradas, yo estaba para parto vaginal y terminé en cesárea por sufrimiento fetal, lo que era evitable, pero cada turno entra un médico diferente. Me hicieron más de 10 tactos en 2 días. Me metieron en una sala de control con 8 embarazadas más. A todas nos pusieron oxitocina, a ver cuál iba saliendo primero. A las 6 a.m. del domingo, esa sala era un lugar de mucho estrés. A las 10 a.m. ya te imaginarás, terrible. Bueno, una clínica de aquí fue la peor experiencia. Uno termina con el padre en la boca y comiendo de miedo que su bebé no esté bien. Horrible. Gracias a Dios que es muy misericordioso. Yo leo eso y a mí de verdad se me eriza mucho la piel porque me Sí. pongo en Mm. en el cuerpo de ella, de sentir, no sé, tantas sensaciones que al final mucho poder. O sea, yo creo que uno como mujer tiene mucho poder. Yo quería saber cómo fueron sus historias y cómo llegaron hasta este proceso de apoyar a tantas mujeres a través del colectivo. Bueno, como les comenté al principio, lo que ella escribe ahí, yo lo vi, lo viví y vi cosas, o sea, a mí me fue bien. Conocí mamás o sea, que impactada, vi mamás de 15 años, 16 años que no entendían qué les pasaba, entonces yo decía, Dios mío, em, cuando pasó lo que me pasó, que les comenté al principio que fue como
mi parto fue un parto precipitado, es decir, que mi hijo nació muy rápido, gracias a Dios. Em, Cuando hice catarsis de todo eso, eso me afectó mucho emocionalmente porque yo sentía que me habían vulnerado un momento muy importante para mí y me dio mucho dolor y comparto lo que sintió esa mamá porque yo decía, gracias a Dios mi hijo nació bien y no tuve ninguna complicación, pero yo todo el tiempo pensaba, si hubiese sucedido algo con mi hijo, ¿cuál hubiese sido la historia? Yo sí estaría contando lo que estoy contando. Entonces, ya 2 meses después, cuando ya todo estaba más tranquilo, yo siempre le recomiendo a las mamás que independiente de su creencia religiosa, siempre se aferren a esas herramientas espirituales que les puedan ayudar a ver más allá, porque hay cosas que humanamente suceden que desde la mente humana no las podemos explicar ni comprender, pero desde la parte espiritual sí las podemos asimilar más fácil. Mi parto me ayudó a hacer catarsis sobre heridas que yo todavía tenía en mi vida, con muchas cosas que tenían que ver con mi papá y la parte masculina. Eh, y dije, ya no me voy a seguir identificando con la energía del abandono. ¿Sí me hago entender? Sí, Siempre yo decía, mi parto me mostró que yo me seguía identificando con la energía del abandono, porque eso fue lo que vi, percibí y sentí en mi parto. Y le di gracias infinitas a Dios de que estuvo conmigo ahí y a mi hijo porque me llevó a hacer catarsis de ese momento. Entonces yo dije, que me está mostrando mi hijo desde su nacimiento, que hay algo de su mamá que se sigue percibiendo frente al mundo de cierta manera, abandonada, sin ayuda, sin apoyo. Y yo como, o sea, Dios mío, eso es lo que me está mostrando mi hijo con el parto. Entonces ya pasó el tiempo, llegó la calma, la aceptación. Nunca voy a poder entender por qué ese médico hizo lo que hizo, la enfermera se comportó así. Solamente sé que hicieron lo que tenían que hacer para que yo pudiera entender lo que les estoy contando y para traerme a este lugar. Gracias a esas personas paradójicamente, a pesar de su comportamiento, y a mi hijo por cómo eligió nacer, estoy hablando con ustedes. ¿y Y cómo eso es fue? una bendición. Ay, qué Ujú. lindo. Eso es una bendición y puedo ayudarle a muchas mamás, o sea, Total, con su licencia de maternidad, informándolas, o sea, compartiéndoles una red de apoyo, por ejemplo, a Natalia, a las otras dulas que están ahí, o sea, eso fue una bendición oculta tras un suceso que si yo me hubiera quedado en el victimismo y en el dolor, total. no avanzo, no avanzo. Entonces, yo agradezco eso. De esa manera, esa fue mi manera de reponerme de esa situación y de ver la bendición oculta en la situación. Claro, porque Mm, uno siempre saca de lo que pasa algún aprendizaje, así sea el Ujú, mínimo. Uno comienza a reflexionar tanto después de volverse madre como, ¿por qué pasa esto? ¿Qué querrá enseñarme esta situación? Etcétera, etcétera, etcétera. Natalie, ¿tú exacto. cómo fue tu experiencia en ese momento en clínica en el que tú dijiste como, no sé, cuéntame porque la verdad En el no. que dije, mierda. Me encanta Total. como dices tú. Bueno, miren, les cuento. Mi trabajo de parto duró 36 horas. En la semana 37 me indujeron con toneladas de oxitocina, supuestamente porque me estaba quedando sin líquido amniótico. Y digo supuestamente porque siento que eso fue una decisión muy precipitada de mi médico, Total. aunque yo tenía una condición de diabetes gestacional. Sin embargo, yo en mi mente y como somos las mamás con nuestras expectativas, sentía que no era el momento de nacer, porque yo sentía que mi bebé no estaba listo para nacer y yo tampoco. Entonces yo estaba como en una negación de no quiero, no es el momento, porque nos van a obligar, ¿cierto? Entonces fue bien difícil, fueron 36 horas de labor de parto, con mucha oxitocina, contracciones muy, muy dolorosas y completamente acostada, conectada al monitor todo el tiempo. O sea, no me dejaban parar ni al baño, tenía que hacer chichi en Anda, el parto. Dios. Y bueno,
Realmente fue una experiencia poco bonita, fue un momento de pandemia, tenía que pujar con tapabocas, estar en muchísima soledad, estaba muy asustada y a eso además sumarle, bueno, el tema de que no podía moverme, estuve 36 horas acostada ¿Cómo querían con ellos medicamentos que tú y dilataras y no te iniciara podías la labor de mover? parto. Estaba completamente quieta, acostada en una única posición, o sea, ni siquiera me podía voltear, no me podía sentar. Fue una cosa muy tremenda, muy tremenda. Gracias al cielo, mi compañero pudo estar ahí dándome la manito aunque fuera. Hicimos cantos carnáticos, hicimos vocalización y todo eso, pues como los ejercicios de respiración que la dula nos había compartido, porque la dula pues no podía estar, solo nos hacía unas llamadas con alguna frecuencia para estar como pendientes de nosotros. Pero gracias a eso, pues también fue una experiencia en la que pude traer a mi hijo a la vida, fue con analgesia, con epidural. Creo que nos excedimos un poquito en epidural porque al nacer mi bebé estaba muy adormilado, le costó mucho pegarse a la teta, Mm. tuvieron que ponerlo como en una lámpara porque estaba como sin tono muscular. Sin embargo, bueno, salió bien, agradezco la forma en que llegó, aunque yo me hubiese negado por tanto rato, solo a partir de la epidural y como ese respiro del dolor pude como conectar con mi bebé y decirle, bueno, es el momento de nacer y si nos están obligando, pues hagámoslo, vamos a hacerlo de la mejor manera, esto es un trabajo de equipo, lo que tú dices, o sea, las visualizaciones, las afirmaciones ayudan un montón. Mi cuerpo sabe parir, mi bebé conoce el camino, es el momento de nacer, es el momento perfecto. Vamos a hacer un trabajo de equipo, vamos a hacerlo juntos. Eso fue. Bueno, bueno, y ya está tu bebé aquí acompañándote a pesar de ese momento que, Dios mío, las abrazo porque no logro imaginar, no me puedo poner en su piel tras vivir todos esos momentos de angustia, dolor, desesperación, impotencia también, ¿no? En el que uno no puede decir como no lo quiero hacer y tú te lo tienes que respetar, sino que pasan sobre uno, bueno, al fin como por un bien que es que tu bebé esté bien. Llegue a la vida en bienestar, sí. Ese se supone que es el fin mayor. Sí, chicas, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Quería ya para ir terminando que ustedes nos comenten cómo podemos empoderar a las mujeres tanto de la manera legal como de la parte psicológica, espiritual, amorosa, para que ellas tengan el poder, las afirmaciones, los límites que se tienen que tener en el momento en el que vayan a hacer su trabajo de parto y tener su parto en clínica. Bueno, desde la parte legal y también pues desde la parte humana, yo les digo a las mamás que no echen en saco roto las posibilidades que da esta ley de presentar las herramientas para el parto respetado. ¿Por qué? Porque no se les puede asegurar ni garantizar algo que tengan en su mente como idealizado acerca de cómo va a ser su parto, porque uno de los aprendizajes más grandes de ser mamá es que las cosas no son como uno las planea, ¿cierto? Pero es el primer paso de amor hacia uno mismo, hacia su hijo, de decir, independiente del resultado, lo voy a hacer esto, voy a presentar mi derecho de petición, mi plan de parto, me voy a informar, voy a leer la ley. Es una ley muy corta, es una ley sencilla, no tiene un vocabulario técnico, es de fácil entendimiento, como un primer paso de amor propio y de tejer ese camino hacia hacia ese proceso de tener al bebé en buenas condiciones. Entonces, independiente del resultado, que lo hagan. De que si pasó algo que no fue muy agradable, por lo menos queden con la tranquilidad de que hicieron lo que estaba en sus manos y de que legalmente hablando utilizaron esos instrumentos y que ellas como mamás desde el primer momento hicieron eso y sembraron esa semilla sin esperar un resultado determinado. Ujú, Entonces, ese es como mi consejo para empoderar desde la parte legal. No piensen en el resultado, piensen en la semilla que están sembrando en su ujú, corazón,
porque si lo hacen con conciencia, es decirse a sí misma, lo voy a intentar. O sea, lo voy a intentar independiente de lo que vaya a suceder, lo intento. Con mucho amor lo intento. Por mí, por mi hijo y por todas las mujeres que vienen detrás de mí. O sea, en Sí. este proceso. Ese es mi consejo. Qué linda, Ujú. Ana. Muchísimas gracias, Natalie. Con mucho Cuéntanos. amor. Bueno, Bella, ¿qué le digo yo a las mujeres? Posibilidad de empoderarnos hay muchas. Una es acompañarnos de una dula, pero en caso de que, por ejemplo, no tengamos esa posibilidad desde lo económico o desde algún otro ámbito, en Internet hay muchísimas herramientas para formarnos, para educarnos, para hacer, por ejemplo, ejercicios durante la gestación, para prepararnos físicamente, para encajar a nuestro bebé en la pelvis, para hacer que ese trabajo de parto sea menos difícil, ¿cierto? Todas esas herramientas que nos pueden ayudar están en Internet. Es solo preguntarle a Google, a YouTube, fisiología, fisioterapia, movimientos para ajustar el bebé en la pelvis. Bueno, todo eso puede servir un montón si es que existe la imposibilidad de tener una dula y también, bueno, educarnos, leer, compartir con otras mujeres, tener una tribu, una red de apoyo. Y algo muy, muy importante es que si tenemos, bueno, saber y entender que el parto no lo controla nadie, ¿cierto? Que podemos Así ser es. las más informadas, las más tesas, las más tremendas, o tener incluso dos, tres, cuatro hijos, todos los partos son diferentes y todos son una experiencia única Ujú. y no podemos controlar lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, entregarnos también, soltar el control y saber que todo está destinado a ser y soltar la culpa, porque a veces nos cargamos muchísimo de culpa, de frustración por terminar en una cesárea, que no fui capaz de traer a mi hijo a la vida, que mi cuerpo no fue capaz, que me quedó chiquito ser mamá, bueno, un montón de cosas con las que cargamos las mujeres cuando maternamos. Entonces, soltar la culpa, hacerlo en amor y saber que solamente el bebé decide en qué momento, de qué forma y acompañarse de qué personas va a llegar a la vida. Total. Entonces, bueno, Comparto eso. eso 100%. Chicas, Ujú. muchísimas gracias. Antes de terminar este episodio, em, compártanos un poquito cómo podemos acceder al colectivo, quiénes pueden acceder, cómo se hace, si las personas están buscando información. Háblenos un poco de este colectivo que se llama Renacer, dónde están. Bueno, el colectivo Renacer es para todo Colombia, pero pues obviamente la base principal de sus actividades es la ciudad de Medellín, en Antioquia, en el departamento de Antioquia. Nos pueden seguir por redes sociales, colectivo Renacer co.co, ¿cierto? No como página web, sino que en Instagram aparecemos como @colectivorenacer.co, ¿cierto? Ujú. Ujú. Eh, Ahí van a encontrar información, van a encontrar posts, lives que hemos hecho, envíos con personas pues como que apoyan el parto respetado. Van a encontrar un link de Linktree ahí en la descripción del perfil, donde pueden descargar el derecho de petición totalmente gratis y un plan de parto totalmente gratis para que tengan como los modelos que pues presta el colectivo para que se orienten. Se pueden también poner en contacto por el Instagram para pedir asesoría de psicología, de dula, de asesoría legal, no solamente con el plan de parto, también si tienen situaciones con sus licencias de maternidad, cualquier situación que tenga que ver con su posparto, también colaboramos ahí. Entonces, las invitamos a que nos sigan en las redes, que lean un poco, que descarguen de ahí totalmente gratis los documentos y ahí también pueden ver como el perfil de quiénes somos, las integrantes. Está la descripción de quién es Nati. Nati tiene un plus súper bueno y es que además de ser dula, es psicóloga y es mamá. Entonces, ella tiene un conocimiento muy hermoso de muchas cosas complementarias para poderle colaborar a las mamás y a las familias en este camino. Está otra de las abogadas que también es muy tesa, otras dos dulas que también son muy buenas, o sea, es una red muy bonita. Entonces, las invitamos a que
peguen la ojeadita y nos sigan y se enteren por ahí. Ujú. Listo, muchísimas gracias, chicas. Yo creo que ha sido muy maravilloso y espero que este episodio pueda empoderar a muchísimas mujeres y que la información se triplique hacia otras y pueda empoderar. Yo creo que la palabra aquí es empoderar. Soy muy creyente que la información es poder, así que si todas tenemos esta información, creo que la violencia baja un poquito y seremos mejores tratadas, pues exigiremos ser mejores tratadas. Bueno, muchísimas gracias también por hacer tribu conmigo en Mamá Tribu.